capítulo 6 de Jueces y su verso 11. Jueces 6:11. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Amén. Según, hermanos, la porción leída en esta hora, hermanos, nos damos cuenta de que el Señor, hermanos, quien conoce el corazón de cada uno, vemos aquí a Gedeón, hermanos, en grandes dificultades, no solamente él, sino el pueblo de Israel. Él, hermanos, expresa lo que sentía. Él expresa lo que sentía. Y le dice al ángel: ¿no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado? ¿Y nos ha entregado en manos de los madianitas? Eso dijo él. Y dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Un hombre que hablaba verdad. Él hablaba lo que sentía. Dice la respuesta que le dio al ángel: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El Señor nos ha desamparado. Estaba, hermano, preocupado. Él eso sentía. Él sentía desamparo. Él sentía que el Señor los había abandonado. Pero a pesar de eso, note usted por qué razón, hermanos, el Señor se le apareció. Todo Israel, hermanos, estaba en esa condición. Y él dijo que habían sido entregados en la mano de los madianitas. El Señor los había desamparado y los había entregado en manos de los madianitas. ¿Y a dónde estaba el Señor del cual sus padres le habían hablado, que con mano poderosa lo había sacado de Egipto? Y el pueblo de Israel, hermanos, se dio cuenta de las hazañas que el Señor hizo a favor de su pueblo. Hizo 10 maravillas en Egipto, o sea, 10 plagas se le llaman maravillas, algo nunca visto, hermanos. Era un hombre que estaba hablando la realidad de lo que estaba viviendo Israel y de lo que percibían. O sea, una cosa es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Una cosa es lo que nosotros aprendemos de ella. Una cosa es lo que tenemos guardado en nuestra mente de lo de la palabra, que Él es poderoso, que somos sus hijos, que si estamos en sus manos, ¿quién nos va a arrebatar? Que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es palabra de Dios.
y que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Mire, hermano, eso es la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es cómo nosotros nos sentimos realmente dentro del Evangelio. Qué bonita la palabra. Dice, el Señor va delante de mí como poderoso gigante cuando estamos en bonanza, cuando estamos en victoria, cuando estamos con gozo, con alegría, con bendición. Otra cosa, hermanos, es que dice, ¿quién podrá derrotarme si el Señor está conmigo? El apóstol Pablo así dijo, que con el Señor somos más que vencedores. Amén, aleluya. Y todo el pueblo grita con júbilo, hermanos, cuando está en victoria, cuando está en bendición, cuando está en bonanza. Esa es la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es que está conmigo. ¡Qué bendición más grande! La palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios nos habla verdad. Pero eso es la palabra de Dios. La otra parte es cómo es que en realidad nos sentimos a pesar de lo que la palabra de Dios nos dice. Miren lo que dice Gedeón, la reflexión de él. ¿Dónde están las maravillas que el Señor efectuó con nuestros padres? Nuestros padres nos contaron grandezas. Esa es palabra de Dios, ese testimonio fuerte y poderoso de qué manera el Señor sacó a Israel del horno de hierro. Hermanos, con qué poderío, con qué majestad, hermanos, con qué grandeza el Señor hizo obra en el pueblo de Israel, y de la misma manera en nosotros. Obra que ningún hombre podía hacer en nuestras vidas, el Señor lo hizo y nos transformó, nos convirtió, nos trajo a su luz admirable. Eso es una hazaña grandiosa. Entonces, dice la palabra aquí, ¿dónde está? Él nos ha desamparado. Es bonito lo que nuestros padres nos contaron. Eso quedó grabado, quedó escrito, es muy hermoso. Pero ¿por qué estamos así? Decía Gedeón. El Señor nos ha desamparado, nos ha dejado y hasta nos ha entregado. Mire cómo sentía lo que la palabra de Dios decía, hermanos, que sus padres les habían, hermanos, recalcado para que se les grabara, para que confiaran en el Dios de Israel. Hermanos, eso no concordaba con la vida real de ese tiempo. Sufría Israel. Dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Y por qué me dices varón esforzado y valiente? ¿Por qué esa salutación? ¿Que no te das cuenta cómo estamos? Mire, hermano, Gedeón estaba a pesar, pero mire ahí importante la ocasión, el mensaje, lo que debemos de divisar nosotros. Aún estando en una situación bien precaria, en una situación, hermanos, terrible, en una situación difícil de la vida, porque dice que él estaba espigando, dice que él estaba sacando la bendición a pesar de que ellos cultivaban y la cosecha se la robaban los madianitas. Entonces él, a pesar de esa situación en la que se encontraba, él no se daba por vencido. A pesar de que estaba en grandes dificultades, y dice que él escondía el grano, él escondía el fruto de su trabajo, él lo guardaba de los ladrones, de los madianitas, del maligno, del adversario. O sea, aunque él estaba en su mente, mire, él saca, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Entonces lo que él dijo, así lo mantenía. Él se sentía triste, se sentía con un resentimiento. Él decía, ¿y por qué nos acontece esto? Pero a pesar de que él estaba en grande dificultad, no dejaba de trabajar. No se daba por vencida. Mire, dijo él, vienen los madianitas y roban todo el cultivo de Israel. Entonces, ¿a quién le daban ganas de cultivar? ¿A quién le daban ganas de cultivar? Si iban a abonar, iban a porcar, lo regaban, lo cuidaban y después iban, hermanos, a tapizcar, poniendo el ejemplo de maíz.
Pero ahí eran otros granos, cebada, trigo, hermanos. Es diferente cultura, diferente cosecha, hermanos. ¿Y a quién de Israel iban a dar ganas de cultivar si después que ya estaba bonita la cosecha llegaban, hermanos, a traer lo que no les había costado a los madianitas? ¿Cree usted que no entraba debilidad en Israel? Y entonces, ¿qué iban a hacer si lo que ellos tenían y le habían trabajado, hermanos, el fruto de su trabajo era robado? Se desmoralizaban. O vamos a trabajar nosotros, hermanos, en el día para entregarle lo que hemos ganado a otra persona. ¿Cómo cree que se siente uno, hermano, en esa ocasión? O que usted va a trabajar la quincena, la catorcena y lo que le han dado, pero ni siquiera para el pasaje va a apartar porque tiene que pagar una cuota. No le es gozo, no le es de alegría. O que alguien se lo robe. Y otra vez se repite lo mismo. Y la otra semana lo mismo. Y la otra semana lo mismo. No es de alegría. Así estaba Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que estaba en circunstancias muy adversas en esos momentos, este hombre, hermano, trabajaba como que no pasaba nada. Lo único que era más precavido. Era más diligente. Lo que él podía hacerlo normalmente lo hacía a ocultas, con gran precaución, a manera de guardar la bendición por la cual él se había esforzado. Entonces esa actitud es la que al Señor le gusta, que a pesar de las dificultades de la vida, nosotros nos mantengamos en la misma posición. No es fácil cantar en sol y en sombra, descalzo y sin ropa. No es fácil cantar: soy el hijo de un rey bajo la gran tormenta, en la oscuridad, en la calle, que no hay donde refugiarse bajo un techo. No es fácil. No es fácil las palabras que dijo, hermanos, aquel siervo de Dios. Yo no sé cómo se sentía él fortalecido en el Señor cuando él dijo esas palabras, que aunque la higuera no florezca y en las vacas no hayan, hermano, en los corrales no hayan vacas, o sea, que no haya fruto del olivo, no haya fruto de la vid, aunque no haya nada, dice, hermano, y dijo también, aunque haya destrucción, porque él veía la destrucción de Israel. Yo no sé, hermano, cómo fue que el Espíritu lo tomó y él dijo: aún con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, la realidad, vivir la realidad, pero vivir también, hermanos, la realidad en el Señor. Eso, saber, hermanos, vivir, saber, hermanos, engranar las dos naturalezas, la realidad con la divina en esta tierra. Eso no es fácil. Porque naturalmente nosotros reflejamos nuestra situación. Nosotros la reflejamos. Aquí este varón, hermano, él le dice la verdad y le dice al Señor, hermano, cuando se le aparece, y le dice así: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor, mire, hermano, ¿qué dijo Gedeón? El Señor nos ha desamparado. Así dijo. Pero el ángel, ¿qué le dijo? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, son dos cosas diferentes. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Alguien puede ser valiente, pero no actúa. Alguien puede ser valiente, pero no quiere. Y hay alguien que se quiere esforzar, pero no tiene fuerzas. Qué importante que lo que Dios da, ponerlo a trabajar. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se iba a esforzar si en su corazón no hubiese habido valentía? Entonces, hermano, le dice así, mira el contraste, o sea, lo opuesto.
Le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, pero él sentía que el Señor no estaba con él. Qué curioso, ¿verdad? Pero ¿por qué sentía que el Señor no estaba con él, hermano Nelson? ¿Por qué sentía él así? Es que él habló lo que sentía en su corazón. ¿Por qué él sentía que el Señor no estaba con él? Aquí lo dice, ¿por qué? Porque le robaban todo lo que cultivaban, los saqueaban, los asaltaban, le quitaban toda la bendición. Y solo porque estaban pasando eso, él pensaba que el Señor no estaba con él. Ahí está el detalle. Pero él, hermanos, tenía una virtud de Dios que a pesar de esa situación, ahí es donde salía lo que al Señor le agrada. Ahí salía lo que al Señor le agrada. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo, hermanos, en Filipos, hermano? ¿Cómo estaba en aquella cárcel? Estaba atado de pies y manos. Estaba atado de pies y manos. Aparte de ello, azotado. Aparte de ello, sentenciado a la muerte. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo en su naturaleza física? Hermanos, él estaba terriblemente, hermanos, en la carne. Nosotros en la posición de él hubiéramos... Esa es mentira, hermanos. Que nosotros en la carne digamos, no, si yo estoy dispuesto. ¿Quién más que el apóstol Pedro dijo, yo no te voy a negar y voy a dar mi vida por ti? Es mentira, no hay ningún valiente en la carne. Porque cuando ya se llega el momento de la dificultad, es ahí donde entra angustia. Es ahí donde entra preocupación. ¿O me van a decir lo contrario? ¿Quién de nosotros es valiente que decimos, ay, yo le voy a hacer frente y que ese espíritu le gusta al Señor? Ese espíritu de Josué y Caleb. Un espíritu, hermano, que lo vamos a comer como a pan, sí. Pero lo que sucede es que el género humano a veces lo habla con, hermanos, con ego. No lo habla con mansedumbre, sino que lo habla por su propia carne. Entonces Saulo, hermano, él estaba encarcelado, azotado, bien prendido de los pies y las manos y sentenciado a muerte sin duda alguna, porque lleva un proceso. Pero ellos querían exterminar, hermano, a aquel cabecilla, al promotor de sedicciones. A este vamos a eliminar, cortándolo a él se termina esta plaga, porque lo consideraban plaga y también actualmente. Entonces, hermano, y dice que el apóstol Pablo, o sea, Saulo, dice que ahí lo mismo de Gedeón. La actitud que el Señor le agrada de su pueblo, que cuando está en los momentos adversos de la vida, en las dificultades, nosotros no lo digo yo, la palabra es para mí. La palabra es para mí, no lo digo yo para usted, es para todos. Que cuando las dificultades estén en nuestras vidas, nosotros nos comportemos como que no pasa nada. Eso es lo difícil de la palabra. Pero cantar cuando hay bonanza, cantar y hermanos y testificar y revestirse y alegrarse y gritar y saltar y lo que querramos, hermanos, cuando hay bendición, eso es bonito. Cuando hay paz, eso es bonito. Pero en medio de la adversidad es cuando se dificulta pararse firme como un hijo de Dios. Saulo y Silas, hermanos, en una situación terrible, dice que ellos oraban y cantaban himnos y los presos le oían. Y entonces eso es lo que al Señor le agrada, hermanos. Que en todo tiempo, hermanos. Pero va a decir, pero está contradiciendo, hermanos, si la palabra de Dios dice que el que está afligido haga oración. Correcto. Y no es lo que hacía Saulo, pues en la carne entraba angustia, aflicción, y por esa causa oraban y al estar fortalecidos cantaban. Ahí estaba aquel mecanismo que ellos conocían de la palabra de Dios. Orar y cantar. Y entonces, como estaban en situación difícil, por eso dice que el Espíritu de Dios se manifestó, se hizo presente el maestro y abrió la cárcel, un gran terremoto. Y hubo bendición, no solo para él, sino para los que estaban en la cárcel y el carcelero. En momentos difíciles, glorificar a Dios.
Gedeón en momentos difíciles, en momentos, hermanos, de tribulación, él no se detuvo de trabajar. ¿Y cómo me estás hablando, varón esforzado y valiente, si el Señor nos ha desamparado? No, por eso, porque están en dificultades y tú eres el único que te comportas como que no pasa nada. ¡Qué bendición! Trabajaba, hermanos, con más esfuerzo, con más empeño. Entonces ese espíritu es el que le gustó al Señor. El mismo espíritu que vio en Josué y Caleb. ¿Por qué cree usted que Josué y Caleb, ellos decían, no seáis rebeldes, porque el Señor, si hemos hallado gracia delante de Dios, Él nos va a entregar la tierra? Y sí son gigantes, pero los vamos a comer como a pan. Ellos no eran fanáticos, ellos no estaban hablando mentiras, ellos hablaban lo que sentían. Los vamos a comer como a pan. Miren, la realidad que veían y cómo se sentían ellos. La realidad de la vida y cómo se sentía Josué y Caleb. Pero ¿por qué se sentían así? Porque eran hombres que tenían el Espíritu de Dios. Y los otros 10 príncipes, fueron 10 o 12 los espías, ayúdenme, hermano. Y los otros 10 príncipes, ellos tenían espíritu medroso, de cobardía, y ellos testificaban realmente lo de la realidad de la vida. ¿Y cómo vamos a estar contentos si son gigantes? Nuestros niños van a ser víctimas, presas de ellos. Es una tierra que traga a sus moradores. Se da cuenta que nosotros podemos estar hablando verdad, pero podemos estar hablando con lo que vemos con nuestros propios ojos materiales. Ahí está el detalle, que nosotros, hermanos, nuestra conducta debe de ser siempre igual. Siempre igual. Mire el caballo en la guerra en el antiguo tiempo, que ese era un instrumento, hermano, ese era un medio para transportarse a la guerra. Dice que ellos ni por la aljaba, ni por la jabalina, ni por la espada vuelven, ni retroceden, sino que más ánimos agarran. ¿Qué animal es esto, verdad? Entonces, mire, hermano, qué bendición. Y le dice así: ve con esta tu fuerza. El Señor veía en Gedeón, veía fuerza. Aunque él se sentía, hermanos, triste, aunque él se sentía afligido, aunque él estaba haciendo todo lo posible de guardar aquellos pocos granos para su familia, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Gedeón, el más insignificante de la familia, de una pequeña familia, de una familia pobre, de algo que no tiene valor al ojo del ser humano, a la vista de la gente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Y cómo voy a ir? Y ahí está la respuesta. Pero ahí está el éxito. Y le dice: te ruego que no. Dice así en el 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me señales de que tú has hablado conmigo. En el 16, el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Hermano, aunque estemos atribulados, angustiados, enfermos, abatidos, hermano, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Entonces, ¿qué estamos testificando nosotros? Sea de palabras o de hechos. Que esta vida ya está preocupante, que esta enfermedad me va a llevar a la muerte, que estoy angustiado, que nadie sabe mi prueba, que nadie sabe mi problema. ¿Usted por qué está diferente que yo? Por eso es que habla así y está hablando lo que siente su corazón. Así como Gedeón, el Señor nos ha desamparado. Nos ha entregado en manos del adversario. Y por eso es que estamos padeciendo. Y ahí le declara: no, el Señor está contigo, le dice. Y ve con esta tu fuerza. Varones como tú queremos, esforzados para que guíen al pueblo, para que saquen adelante en victoria, para que haga prosperidad.
ese espíritu. Mire qué bendición. Hace poco meditábamos nosotros, hermano, analice usted lo que les voy a decir. Hace poco meditábamos que muchas veces cuando el culto está en el tiempo de alabanza, está bendecido, nosotros nos alegramos, no sé usted, pero nos alegramos. Pero a veces, como decía nuestro hermano Nelson, decía que a veces cuando vemos bastante es cuando más poquito suena el júbilo. Y a veces cuando hay poquito es cuando se oye como estruendo de muchas aguas. Hermano, nosotros cuando venimos al culto, el primer tiempo, el presente que le vamos a dar al Señor, que es la alabanza, nosotros deberíamos de cantar con júbilo por la gratitud del camino en que nos tiene, hermanos, y porque nos ha coronado de favores y de misericordias. Y si fuera poco, la vida eterna, si nosotros nos mantenemos fieles, no es poco donde nos tiene. Pero meditamos que a veces nosotros los ministros que estamos en el púlpito, en este lugar santo, no damos el ejemplo. El tiempo de alabanza, todos pagadotes, todos tristes. Solo instamos al pueblo con júbilo, hermano, cuando estamos aquí, pero de ahí véannos sentados tristes, apagadotes. Eso no le agrada al Señor. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del gran Rey? Todos tristones. Tenemos que levantar la frente, hermanos. Tenemos que demostrar que Él está con nosotros. Y aunque haya problemas, Él está con nosotros. O sea, es bueno que meditemos en la palabra. Yo no estoy diciendo que aquí no es dictaduría, aquí no estoy diciendo que es obligación. Tendría que ser así, porque hay quien que tiene problemas de su garganta. Yo no me meto allí y tampoco quiero ser juicioso. Yo no me meto a algo que no sé. Puedo pecar, pero hermanos, teniendo la oportunidad y las condiciones que estén óptimas para poderlo hacer y no hacerlo, no es correcto. O sea, nosotros tenemos que estar agradecidos con manifestar nuestra gratitud. Aunque nosotros digamos, pero tengo esto, me vino esto y me vino esto. Job le vino tanto bombardeo del enemigo y él adoraba al Señor. Y bendito el nombre de Dios. Y él no pecaba con nada de lo que estaba padeciendo. Él no pecó en nada. Hermano, si a veces con quejarnos pecamos, aunque no digamos otras cosas, solo con quejarnos pecamos. Y no aquellos hombres pecaron y estaban diciendo la verdad. Si nosotros parecíamos langostas a ojos de ellos. Ellos son gigantes, es una tierra. Ellos estaban hablando de verdad, pero por estar hablando de verdad conforme a su carne, conforme a su capacidad humana, eso fue contado como pecado delante de Dios. El Señor le gusta que en nuestro interior esté ese espíritu. ¿De qué? ¿De cobardía? No, dice la palabra, nosotros lo decimos a los amigos. El Señor a nosotros nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero en la realidad, en el campo de batalla, muchas veces no lo demostramos. Hermano, en la realidad, en el campo de batalla, muchas veces no lo demostramos. Y queremos inculcarle a nuestros hijos y les decimos, mire, los israelitas dieron 13 vueltas, 13 son, no 7, 13 fueron o 14. Ustedes dieron clase dominical, es un examen que le estoy haciendo. 7 o 13 o 14. ¿Sí? No fueron 7. ¿Quién dijo que era dominical? Véanlo, léanlo otra vez. Hermano, y nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos, hermanos, que el Señor a quien servimos es poderoso. Pero a veces nuestros hijos nos ven todos como las huertas doblegadas, que el viento las tronchó. Así nos ven nuestros hijos. Papá, ¿y que no dice usted que su Dios es poderoso? A ver. Que Dios nos ayude, hermano. El hermano viene muriéndose y le dice, usted ya se va a morir. Mire qué padre. Es que ánimo le da al hermano, ¿verdad? ¡Qué ánimos! Ya se va a morir si no pasa de esta noche. ¡Qué ánimos! En la vida espiritual es necesario, hermano. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra de Dios dentro de la hermandad? Que nos motivemos los unos a los otros.
Que nos ayudemos los unos a los otros, que nos motivemos al amor, que nos instemos, que hermano, que cobremos ánimos, que nos animemos los unos a los otros. Entonces Gedeón estaba hablando verdad. Los 10 espías estaban hablando verdad, pero conforme a su carne, a su corazón débil, que menospreciaban el poder de Dios. Y le dice el Señor, ve con esta tu fuerza. Pero él se sentía agotado, pero él insistió, aún bajo las dificultades de la vida. Él insistió en mantenerse igual, trabajando para el sustento diario, para no morir. Nosotros, si no nos alimentamos espiritualmente, perecemos, hermano. Mire, no comer un tiempo, uno se siente mareado, se siente débil. Con esto, otra aclaración, otro paréntesis, eso no lo juzgo yo tampoco. Es que, hermano, nos ha puesto el Señor a compartir la palabra, no a juzgar, pero yo les aclaro, hay quien que no puede congregarse. Y yo le digo a los hermanos, con tal que se guarden el Señor, suficiente. Porque no puede. Y el Señor lo ampara. Pero los que podemos y no hacemos el tiempo, o los que podemos y buscamos pretextos para no congregarnos, eso ya es falta delante de Dios. Hay quien que no puede. Entonces, hermano, Gedeón, en realidad, él, a pesar de las dificultades, él se esforzaba. ¿Qué se necesita para ser triunfante? ¿Qué se necesita para alcanzar la victoria? Mira, hermano, 40 años juzgó Gedeón a Israel por tener esa actitud en tiempos difíciles, aunque al final, hermano, desagradó al Señor. Ese es el peligro. Que después de caminar bonito, hermano, Salomón caminó bonito y al final desagradó al Señor. Ezequías caminó bonito y al final desagradó al Señor. Qué terrible. Saúl, el Señor lo escogió y empezó a caminar bonito y terminó desagradándole. ¿Hasta dónde es nuestra lucha? Solo para cuando, mientras estoy joven, demostrar todo lo que Dios hace por mí y darme el lujo. No, la meta no es el día. La meta es hasta el final de nuestra carrera, mantenernos igual. Yo no sé cómo le llaman aquel aparatito que está cuando los conectan con alambritos aquí y está como que salen rayitas para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. No sé cómo se llama eso, hermano. Y que cuando está así está bien, pero cuando ya va quedando rectacito, ya va quedando una rayita, ¿qué significa eso? Que ya se le está parando el corazón, una rayita y empieza a pitar la máquina. No, nosotros tenemos que estar activos. Que se vea el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias a Dios que aquí solo está el hermano Herminio y el hermano Valeriano. Pero en muchas ocasiones, espero que no lo vayan a malinterpretar, pero en muchas ocasiones, fíjese, hermano, de que cuando uno habla de la palabra de Dios de esta manera, los ancianos se ofenden. Porque piensan que uno lo está dando material, ¿verdad? No. Me explico. Una vez en Hacienda Vieja, un hermano Manuel se ofendió. Otra vez en Apopa, un hermano anciano se ofendió por este tipo de predicación, porque dijo, el hermano, porque está joven. No, ya no considera a los ancianos. No, es que no estoy hablando del físico, no está hablando del esfuerzo físico. Estoy hablando, hermano, de la fidelidad a Dios. De mantenernos íntegros. No estoy hablando que el hermano ya no quiere desvelarse, no estoy hablando que el hermano ya no quiere ayunar, no estoy hablando que el hermano ya no quiere congregarse porque no puede caminar, porque no estoy hablando de la vejez, no estoy hablando de la deficiencia física, de eso no. Si eso, la palabra de Dios dice que yo voy para ahí también. Lo que la palabra de Dios dice, que nosotros debemos estar en óptimas condiciones todos los días de nuestra vida hasta que Él decida llevarnos, temerosos de Dios, con buen testimonio, con ánimo de seguir, de aconsejar y de apoyar a los demás. No estarles inculcando miedo, no estarles inculcando temor, cobardía, como aquellos 10, y aquellos 10 les tocó muerte por tener un espíritu medroso. Qué injusto el Señor. Si ellos estaban hablando la verdad, si había gigantes, el Señor, qué injusto es. Y no los consideró, si son carne.
Se da cuenta que el Señor no ve esas cosas. Y por esa actitud que tuvo Gedeón, 40 años le permitió el Señor que el pueblo de Israel estuviera en bonanza contra sus enemigos. Veamos otro pasajito por aquí. Jueces 15:14. Pero se necesita fuerza, hermano. Yo hoy que venía, veamos, Jueces 15:14. Se necesita fuerza. Hablamos de Sansón en esta ocasión. Hablamos de Sansón. ¿Cuántos años tenemos lucha contra potestades? Tenemos lucha contra nuestra propia carne. ¿Y cuántos años pretendemos luchar en el Evangelio, hermano? Mire, Gedeón estuvo combatiendo 40 años. Y Sansón, con el poder de Dios, estuvo combatiendo 20 años juzgando a Israel. ¿Cuánto tiempo pensamos pelear la buena batalla de la fe nosotros? No sabemos, pero el tiempo que resta queremos vivirlo en victoria, hermanos. El tiempo que nos resta, que desconocemos, si 2, 3, 5, 10, 20, no sabemos, pero el tiempo que sea, Señor, yo lo quiero vivir en victoria. Bendito Dios. No estoy diciendo en prosperidad, porque en prosperidad, ¿quién no quiere vivir todo el tiempo? En prosperidad, ¿quién no quiere vivir todo el tiempo? No, en victoria. O sea, estar bien firme delante de Dios y cantándole con júbilo. A no ser que nos quedemos afónicos y que las cuerdas vocales nos revienten y ya no podamos hablar, quedemos mudos. Entonces, yo decía, hermanos, tenía ese pensamiento cuando venía subiendo con los hermanos, con ese carrito viejo, hermano, apretándolo para arriba. Porque si no lo subo, hermano, a media cuesta y pierde la potencia, los conductores ya saben qué pasa. El hermano Ever la vez pasada cuando vivía ahí arriba, no sé cómo se llamaba, la cumbre, no sé cómo se llamaba de arriba, hermano. La gruta. Mire, hermano Ever, yo no vi, pero nos cuenta, y yo pensaba que solo una vez. No, varias veces dice que el carro se le vino de retroceso para atrás sin control. Y una de las veces cayó en la casa de un vecino. Porque cuando la potencia, cuando la fuerza, cuando se va a cuesta y se pierde la fuerza de un vehículo, no hay frenos para atrás. ¿Verdad, hermano Nelson? No hay frenos para atrás. Y que aunque muy fuerte sea el motor, no se levanta de cero bien cargado, no se levanta y no se levanta. Tiene que irse para abajo, para la fuerza. Entonces, para ir a cuestas y con carga se necesita fuerza. Mire, se necesita fuerza para caminar en plan, con carga, con la cruz que llevamos, porque no lleva su cruz, hermano, o ya la botó. Que Dios nos ayude. Hay aquel himno dice, llevar la cruz de Cristo. A ver, la de Él no la podemos llevar, hermano. Como dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿La cruz es pesada? ¿Cuál cruz es, hermano? Los sufrimientos dentro del Evangelio. Entonces, y ir a cuesta, ¿para dónde es? Dice que el camino de Dios es ¿para dónde? Para abajo es. Dice que es para arriba. Y con la cruz, hermano, ¿cómo la ve usted? Y en cuesta y para arriba. Necesitamos fuerzas, hermano. Necesitamos fuerza. En el plan todo carro corre, hasta una bicicleta. Una bicicleta va a toda velocidad en el plan. Pero para arriba y con carga necesitamos fuerza de Dios en medio de las dificultades. Para que la iglesia se mantenga con la misma llama encendida. Para que la iglesia se mantenga con la misma. Es cierto, varios nos estamos envejeciendo, pero que lleguemos viejitos, pero fuegueros. Yo quisiera ser como la hermana Paulita Pérez. A ver cuántos años tenía, pero yo quisiera ser así, hermano. ¿Usted conoció a la hermana Paulita Pérez? Pues no lo conoció. Era bien mencionada en todo el país. Moisés no quería dejar la obra del Señor, pero el Señor lo consideró. Has trabajado mucho, hijo. 80 años has trabajado pesadamente. Así de que te voy a llevar a descansar, te voy a reunir a tus padres. Pero él no quería.
David no quería dejar de trabajar en la obra del Señor. ¿Verdad que no quería? Ya viejito andaba en el campo de batalla con la espada empuñada en su mano. No quería dejar la obra del Señor. Y dice que ahí se le apareció otro Goliat y ya lo iba a matar. Entonces pues, no, hijo, ya mucho trabajaste, vas a ser reunido. Él es el que decide. Pero cuando alguien está enamorado del Señor, no le importa nada de esta vida para servirle y seguirle. Eso es muy especial. Eso es lo que al Señor le agrada. Eso es lo que al Señor le agrada. Eso es lo que al Señor le agrada. Entonces veamos aquí, necesitamos fuerzas del Señor todos los días de nuestra vida. Y la fuerza se necesita cuando uno considera que las ha gastado. Cuando uno considera que ha luchado, que ha trabajado, allí es cuando se necesitan fuerza. Cuando usted durmió bastante y una noche antes comió bastante, es lógico que se va a levantar bien fuerte. Y en el desayuno tiene con un jugo de naranja. ¿Cómo no va a estar fuerte? Debilita cuando va todo el día al campo, hermano. Debilita cuando va todo el día a la construcción, después de la gran batalla, después del arduo trabajo del día. Allí debilita. Entonces, si nosotros estamos en constante lucha, necesitamos estarnos fortaleciendo en el Señor, porque el enemigo no descansa. Él no descansa, Él anda buscando su momento débil, Él anda buscando nuestra debilidad, el momento en que nosotros descansemos, el momento en que ya no querramos, en el momento que digamos como dijo Elías: Señor, basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, Señor, quítame la vida. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que hacía descender fuego del cielo, aquel hombre, hermano, que dice: si soy varón de Dios, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Aquel hombre que ¿cuántos mató, hermano? 150, ¿verdad? O 100. Solo 100, ¿verdad? Los otros 50 se salvaron. ¿Por qué se humilló aquel hombre? Mire, aquel hombre valiente que por mi palabra no va a llover 3 años y medio. Un hombre que gozaba de la virtud de Dios como nosotros queremos gozar todos los días. Pero una vez entró debilidad y salió corriendo delante. Salió huyendo de una mujer de Jezabel. Entró una gran debilidad. ¿Se da cuenta? Necesitamos estar fuertes todos los días. Oh, Dios. Aquella mujer quiso degollarlo también. Mañana vos vas a estar así como hiciste con estos siervos míos. Y salió huyendo camino de un día hacia el desierto, hermano. Mire, tanta era la agonía de Elías que buscó el desierto porque él sabía que ahí era difícil llegar, pero no pensó en el viaje. Cuando uno está desesperado no haya qué hacer. Y dice la palabra que como él cansado, pero como era un varón justo, un varón temeroso de lo que estamos hablando, fiel al Señor, en el momento del cansancio, en el momento de la debilidad, el Señor se encarga de nosotros y nos multiplica fuerzas. Y le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Le dice: qué bendición. Sí, le dice: levántate, come y bebe. Pero él estaba tendido en el suelo, humanamente ya no podía. Así como usted y yo nos encontramos más de alguna vez. Pero el Señor no quiere dejarlo postrado en el desierto. Si no ha pecado, si no le ha desagradado, Él no lo quiere dejar ahí. Y el Señor le dice, Él dice que se levantó, comió y bebió. Tan débil estaba que con la primer comida y bebida se volvió a acostar. Se volvió a dormir profundo. Han habido días de ustedes que no se quieren levantar de la cama, que sienten que están pegados a la cama y que no quieren, el cuerpo no quiere. Así nos ha tocado a muchos, que el cuerpo no quiere ya para nada, pero el deber nos llama. Ahí vamos, y ya con el calor del cuerpo ya nos va el sueño, pero el cansancio allí anda. Entonces Elías estaba tan cansado, hermano. ¿Y qué pasó ahí? Le dice la segunda vez: levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Y dice que con aquella comida y aquella bebida que el Señor le dio, dice que corrió 40 días y 40 noches al monte de Dios, fortalecido con aquella comida. Necesitamos fuerza, hermanos. Y que la fuerza viene de Dios, no de los hombres. Necesitamos fuerzas. Ya no podía Elías.
Le dio la segunda dosis. El Señor, cómo se preocupa por sus hijos cuando andamos en bien hacer. En el momento difícil, el Señor no lo desampara. Sí, amén. No lo desampara. Y dice, fortalecido con aquella comida, corrió 40 días y 40 noches. Corrió. Entonces tuvo más fuerza que cuando salió huyendo el primer día. ¿Se da cuenta? Sansón, capítulo 6. Perdón. Estamos hablando de Sansón. Es Jueces 15:14, hermano. Otro hombre que experimentó el poder de Dios. Y este varón, hermanos, nos deja un gran ejemplo. Sansón, hermanos, gobernó 20 años. Fue poco el tiempo, pero ya trazado de parte de Dios. Pero nosotros sabemos por qué el Señor, pero ya estaba establecido de esa manera que él iba a morir, el día de su muerte iba a morir siempre siendo nazareo. O sea, ya estaba establecido el tiempo, pero hermanos, él le llegó bien terrible, como aunque vengó, dice que mató más con su muerte que cuando estaba en vida. Pero viéndolo así, hermano, qué victoria, qué ganancia es matar bastante, pero morir también el guerrero, el vencedor. ¿Verdad que da tristeza? ¿Verdad que da tristeza? Eso es lo bonito, que venga victorioso de la gran batalla, pero vivo. Pero no ese es el caso, sino que cuando él estaba en vida, dice que como él, hermanos, tenía ese conflicto con los filisteos, dice aquí, y así que vino, porque los filisteos llegaron. Los filisteos estaban subyugando a Israel. En esta ocasión fueron los filisteos. O sea, siempre el adversario, uno u otro por su turno. Y dice la palabra que fueron a buscar a Sansón, porque los filisteos, los soldados, los hermanos, eran miles que habían llegado. Miles habían llegado por Sansón, porque les había hecho un desastre. Y llegan y le dicen, y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, porque le dijeron, déjanos entregarte, pero júrenme que no me van a matar, mis hermanos. No te vamos a matar, solo te vamos a amarrar y te vamos a entregar a ellos, porque por ti vienen. Y le dice, vaya pues amárreme con unas cuerdas nuevas, de sabe qué clase de cuerdas, pero era para sujetar, hermano. Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Si no desciende el Espíritu de Dios, no la revienta, ¿verdad, hermano? Pero dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él y la reventó como hilos de lino. ¿Qué más? Veámoslo. Dice así. Y así vino hasta Ley, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. ¿Cómo se volvieron las cuerdas? Como ceniza, hermano. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fortalecido con el Señor, a pesar de que estaba atado. Pero si él no hubiera tenido fuerzas del Señor, hubiera sido víctima de los filisteos. Pero con una quijada de un asno que agarró, hermanos, de hacha, de espada, hermanos, mató 1000 hombres. Se da cuenta las hazañas que se hacen con el poder de Dios. Por eso es que Josué y Caleb hablaban así: los comeremos como a pan, porque el Señor está con nosotros. ¿Se da cuenta qué importante es que el Señor esté con nosotros? Que no contristemos el Espíritu de Dios con nuestras acciones, porque cuando lo contristamos es ahí cuando entra cobardía. Lo que entró en Saúl, cobardía. Y el Espíritu de Dios mora, hermanos, en aquel espíritu, en aquella persona que tiene, que es humilde, en aquella persona que le da el crédito al Señor. Entonces dice que con el poder de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y reventó, y con una quijada mató 1000. Y después
en su físico él quedó cansado, naturalmente. El Espíritu de Dios lo dejó porque el Señor se manifestó para dar la victoria. Pero después le dice: has dado la victoria a tu siervo y lo vas a dejar morir de sed y que perezca en manos de estos incircuncisos. Y dice la palabra que el Señor de que abrió la cuenca, dice, por ahí así dice, y saltó agua y bebió agua. ¿Y qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el agua? Dice que recobró fuerzas. ¿Sabe qué da el agua? Fuerzas al cansado. Y el Espíritu de Dios dice que y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que ese es el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Se da cuenta lo que hace el agua? Nos fortalece, estamos en movimiento, estamos siempre en victoria. Vamos a leer otro textito, hermano, ya los veo cansados, preocupados. Dice aquí, vamos a leer otro textito, hermano. Esto está en Isaías 40, 29. El hermano Alfredito ya sabe que vamos a leer ahí. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo. Oiga, no es el hermano Nelson. Yo le digo, hermano, yo quisiera tener la fuerza de ustedes cuando siento que les doy un abrazo, un apretón y siento pura fibra en ellos. Yo así quiero ser, hermano. Yo me siento todo aguadito. Así me siento, y yo, gran espalda, gran lomo. Lomo no es mala palabra, hermano, porque dice que de los lomos de Abraham iba a salir nacer Isaac y la descendencia. Mire, y así fuertes. Pero todos los fuertes se cansan. Mire, dice así. Perdí la cita, es 40, 29. Y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica. Eso es lo que le dio, hermano, a Sansón. Eso es lo que le dio a Elías. Eso es lo que le dio a Daniel. Eso es lo que le dio a los 3 hebreos. Eso es lo que le dio a David. Eso es lo que le dio a los 33 valientes de David. Eso es lo que le dio a todos los que han gustado del poder de Dios. Mire, Él da esfuerzo al cansado. No dice que da cansancio al cansado. No da cansancio al cansado, ¿verdad? Da esfuerzo. Mire, a veces nosotros malinterpretamos. Una anciana allá en Apopa, un paréntesis. Una anciana en Apopa, una hermana le vendió unas vitaminas. Y ahí decía que aumentan el rendimiento. Y cuando ella se las tomó, dijo: ya no me las tomo, porque hoy que me las tomé estoy más rendida, dice. En realidad estaba ancianita, ya pensaba que las pastillas eran mágicas. No, si eso es efecto tarde, hermano, para que el cuerpo lo procese con las primeras pastillitas más agotadas. Y como ahí decía, aumenta el rendimiento. No, hermana, ya yo decía el nombre. No, hermana fulana, ya no me las tomo porque mira, ahí dice, yo no me fijé que ahí dice que aumenta el rendimiento, dice. Así de que aumenta el cansancio, ya no me las... Y malinterpretó, y me acabo de acordar porque dice que Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica, o sea que la potencia natural que nosotros podemos considerar que tenemos, Él no la duplica, sino la multiplica. Bendito Dios. Muchas veces, si usted se considera con 10 caballos de fuerza, el Señor se lo da por 30, por 40, por 50. Qué bendición lo que Dios hace con nosotros. Usted no lo ha notado, hermano. No, hermano, si a pura rastra voy ya. No, porque le ha multiplicado fuerza, porque nos ha dado fuerza, estamos hasta aquí. Que si es que esta doctrina nadie la quiere, esta doctrina nadie la considera llevarla, no le gusta, no le agrada, porque dicen que es difícil caminar aquí. Y porque Él nos ha multiplicado la fuerza, vamos como que nada. Pero cree que no hemos pasado dificultades, tribulaciones, angustias, pruebas, tribulaciones y todo lo demás. Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ya lo vimos en Elías, ¿verdad? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Ese es el caminar dentro del Evangelio. Lo que yo he querido decirles, que debemos de mantenernos iguales. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice, por eso que la hermana Juanita no se detiene, por ahí va, aunque le cueste bajarse de los microbuses, hermano, la rodilla no la aguanta, y la hermana Rosaura la rodilla no la aguanta, y otra hermana le va siguiendo, y ahí va la cola de las rodillas, de las rodillas, de las rodillas, pero no se detienen. Gracias a Dios. Y hay hermanos que oran como que son tiradores porque calambre les agarra, pero no se detienen. Sí, amén. Y con tantas dolencias, hermano, pero eso es lo que le gusta al Señor. Pero el que dice, yo no voy porque estoy enfermo, yo no voy porque no tengo pisto, dice. Pisto le dicen al trago en México. No tengo dinero, es la palabra correcta, ¿verdad? No voy a ser como el hermano Elías, ¿verdad? Que bastantes palabritas no le gustaban al hermano Elías. Mi hermano dice, no voy porque no tengo dinero. Y hoy no voy porque tengo bastante dinero, tengo que ir a ver qué compro. No voy porque estoy enfermo. Y hoy como ya estoy sano, hoy voy a hacer lo que no hice cuando estaba enfermo. Solo es excusa. Solo es excusa. Eso no le agrada al Señor. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pasemos a otro textito, hermano. Pasemos a otro textito acá. Dice Efesios 6:10. Con eso termino, hermano. Efesios 6:10. Hay otros textitos, pero hay otros textitos, pero nosotros ahí nos vamos a quedar. Efesios 6:10. La palabra de Dios, hermanos, es muy especial. Si usted siente que las inyecciones que deja el doctor son buenas, las de hígado crudo, las de complejo B12, considero que la palabra de Dios tiene que ayudarnos, hermano. Allá usted, si no quiere. Allá, ¿verdad? Allá usted. Pero considero que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros. Dije Efesios 6:10. Dice así, mire, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la recomendación. ¿Y cómo se fortaleció Elías? Comiendo y bebiendo el alimento espiritual. Dije yo que muchos dicen, solo el temor basta. No, es exacto, pero cuando no se puede. Daniel no podía congregarse, no podía ir a Jerusalén. Si él estaba en otro país, él no podía. Por eso no dice que iba a congregarse, pero él oraba 3 veces al día. No podía, él no podía por su trabajo, por el lugar donde estaba, porque ella era de otro domicilio. Él no podía ir a Jerusalén, pero se mantuvo en temor. El que deja de congregarse, el que deja de escuchar, de saborear, de leer, el que lea entiende y el que tiene oídos oiga, se come de 2 formas. Pero si nosotros nos descuidamos de la oración y de alimentarnos por la palabra, debilitamos. Aunque estemos bien gorditos, pero si nos vieran espiritualmente, ni el esqueleto nos vieran. Si nos pasara una radiografía, hermano, ni el esqueleto, nada, hilitos vieran de flacos espiritualmente. Así nos vieran. O sea, dice que con lo que el Señor le dio de comer y beber, ¿qué es lo que nos da el Señor? Su palabra, para sustentarnos, para fortalecernos. Y el Espíritu de Dios es el agua que está fluyendo dentro de nosotros. No debemos de contristarlo con malas acciones. No debemos de hacer que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Nosotros tenemos que vencer porque Dios está con nosotros y Él es más fuerte que el que está contra nosotros. Y el Señor nos demanda que hagamos morir lo terrenal para que nuestra carnalidad no sea más fuerte que nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Así es de que, hermanos, necesitamos fuerza. Recuerde, cada vez que usted venga subiendo una cuesta, recuerde que necesita fuerza y esa misma fuerza la necesita en su vida espiritual. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.